Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy nos toca explorar una de las ideas, sinceramente, más fascinantes de la filosofía del siglo XX. A ver, existe esa tendencia natural a pensar que el ser humano nace con una especie de esencia fija, un guión ya escrito de lo que somos. Pues bien, la brillante pensadora Hannah Arendt rechazó esto de plano. En lugar de una naturaleza humana estática e inamovible, ella nos plantea un concepto que es increíblemente dinámico. En el material que vamos a desglosar hoy, veremos cómo el contexto histórico, el entorno social, la política y sobre todo nuestros propios actos son los que realmente construyen nuestra existencia. Es una visión que empodera muchísimo porque cambia por completo la forma de entender nuestro lugar en el mundo. Bueno, este es el plan de vuelo para hoy. Pasaremos por 6 puntos clave. 1. La condición humana. 2. La labor y la necesidad. 3. El trabajo y cómo creamos un mundo duradero. 4. La acción y la pluralidad. 5. Poder frente a violencia. Y por último, el punto 6, la natalidad, o el arte de empezar de nuevo. Vamos a ello. Empezamos por el punto 1, la condición humana. El contraste aquí es literalmente asombroso. Históricamente, siempre nos han vendido esta idea tradicional de la naturaleza humana, ¿verdad? Esa noción de que nacemos con una esencia que viene de fábrica, predeterminada, y que somos lo que somos independientemente de lo que hagamos. Pero el concepto de condición humana le da la vuelta a todo esto. Plantea que no nos define una esencia abstracta. ¿Qué va? Nuestra identidad se construye activamente mediante lo que hacemos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos situamos en el mundo. Pensemos en ello como si no fuéramos un producto terminado al nacer, sino una obra en constante desarrollo moldeada por nuestro contexto. Para entender cómo nos desarrollamos en este mundo, la fuente nos marca dos grandes modos de vida. Por un lado tenemos la vita contemplativa, que, como su nombre indica, es la vida centrada en reflexionar, en pensar. Durante siglos, la filosofía clásica puso este modo de vida en un pedestal absoluto, como si la verdadera grandeza solo existiera dentro de nuestra cabeza. Pero por otro lado, tenemos la vita activa, y aquí entra todo lo que implica intervenir en el mundo físico y social. Lo que defiende esta perspectiva es que es precisamente en esta esfera, actuando e interviniendo en la realidad, donde verdaderamente expresamos nuestra libertad y construimos un mundo en común. Y ojo, porque esta vita activa no es una sola cosa. Se divide en tres ramas fundamentales que estructuran toda nuestra existencia: la labor, el trabajo y la acción. Fijan la ruta por la que vamos a movernos hoy, ya que cada una representa un nivel distinto de cómo interactuamos con el entorno y, claro, con otras personas. Pasamos así al punto 2, la labor y la necesidad, el nivel más básico. Lo verdaderamente interesante de este concepto es cómo define a lo que llama el homo laborans. Estamos hablando de la actividad humana más elemental que existe. Imaginemos el ciclo de comer, dormir, mantener el cuerpo funcionando. Es repetitivo, no tiene fin y, sobre todo, es efímero. Es decir, los esfuerzos de esta labor se consumen casi al instante para mantenernos vivos y no dejan absolutamente nada duradero en el mundo material. Es el reino de la pura necesidad biológica. No hay mucha libertad aquí, porque, seamos sinceros, nadie puede elegir simplemente dejar de comer y esperar sobrevivir, ¿no? Pero donde esta teoría filosófica nos golpea de frente es cuando lo aplicamos al mundo de hoy, porque revela lo que podemos llamar la trampa del consumo. En nuestra sociedad actual, estamos casi obsesionados con producir constantemente y consumir a un ritmo frenético. Es como si toda la vida se redujera a esa rueda de hámster: producir para consumir y volver a producir para seguir consumiendo. Nos quedamos atrapados en un ciclo agotador que lo convierte todo en pura necesidad. Y esto irremediablemente nos roba libertad y espacio para construir algo que vaya más allá de la simple supervivencia biológica. Y eso nos lleva directamente al punto 3, el trabajo y la creación de un mundo duradero. Aquí la cosa cambia. Dejamos atrás al homo laborans y entra en escena el homo faber, es decir, el ser humano como constructor y creador. Y hay que aclarar que trabajo, en este contexto filosófico concreto, no significa fichar en una oficina de 9 a 5. Se refiere a esa capacidad histórica alucinante de fabricar herramientas, de transformar la naturaleza en objetos que nos sobreviven. Pensemos en nuestros antepasados tallando las primeras herramientas. No solo cortaban madera, estaban literalmente cortando sus ataduras con la pura necesidad animal. El trabajo nos da ese empujón decisivo hacia la libertad porque requiere creatividad, planificación y la capacidad de alterar el mundo a nuestro alrededor. Al fabricar estas cosas que perduran, creamos lo que se denomina mundanidad. Es un concepto fascinante. A ver, sin objetos permanentes, y hablamos de cualquier cosa, desde una simple herramienta hasta un rascacielos o un cuadro, viviríamos flotando en un flujo biológico constante, sin historia, sin un ancla en el tiempo. Fabricar cosas que duran más que una sola vida humana crea un entorno estable. Construye ese escenario físico vital donde podemos relacionarnos, convivir pacíficamente y encontrarle sentido a todo esto, dentro de un universo que, de otro modo, desaparecería de forma efímera.
Llegamos al punto 4, la cima de esta estructura conceptual, la acción y la pluralidad. Aquí estamos en el terreno de la libertad total, pero requiere un equilibrio muy delicado. Por un lado tenemos la singularidad. A través de nuestras acciones y nuestro discurso revelamos quiénes somos de una forma totalmente única. No hay dos iguales. Pero, y aquí viene el contrapeso vital, tenemos la pluralidad. Es entender que no nos desarrollamos en el vacío existencial. Para que esa identidad individual sea firme de verdad, necesitamos absolutamente a los demás. ¿Somos irrepetibles? Sí, pero nos hace falta una comunidad de iguales para expresarlo y serlo de verdad. Así que el punto crucial es este. La acción nunca puede existir en aislamiento. Es, en su esencia más pura, una fuerza profundamente política. Y cuidado, no confundamos política con partidos, elecciones o debates parlamentarios. Aquí hablamos de la interacción humana constante en la esfera pública para construir un mundo común. Requiere diálogo, requiere un espacio compartido. Actuar de verdad es salir a ese espacio público, reconocernos como iguales y, sobre todo, asumir la enorme responsabilidad de cómo lo que hacemos afecta a la red de relaciones que nos rodea. Número 5. Poder frente a violencia. Una distinción vital en esa esfera pública. Las fuentes que estamos analizando marcan una frontera objetiva y tajante entre estos dos conceptos, que, seamos honestos, se confunden todo el tiempo en el debate cotidiano. El poder, visto desde este prisma, es una fuerza superconstructiva. Nace única y exclusivamente de la acción conjunta, de ponernos de acuerdo de forma voluntaria, del diálogo activo. Es decir, el poder pertenece a un grupo y solo existe mientras ese grupo siga unido. La violencia, por el contrario, es la ruptura de esa conexión. Irrumpe exactamente cuando el diálogo y el consenso se hacen pedazos. Cuando se acaba el acuerdo, entra la imposición por la fuerza. Son dinámicas intrínsecamente opuestas en el espacio público. Y finalmente, el punto 6, natalidad. El arte de empezar de nuevo. Esto ilustra de manera brillante la esencia más pura de la libertad humana, y es un concepto enormemente esperanzador. La natalidad no es solo el hecho físico del nacimiento biológico, es esa maravillosa capacidad inherente que tenemos de iniciar procesos completamente nuevos y totalmente imprevisibles. Rompe con esa idea fatalista de que la vida es solo un pasillo hacia el final. Para nada. Es un espacio abierto para la creación continua. Cada vez que actuamos tenemos la posibilidad de introducir algo inédito. Es la gran garantía de que el guión de la historia humana jamás está cerrado. Para cerrar este análisis profundo de la vida activa, nos queda una reflexión inevitable. Si realmente no estamos atados a una naturaleza rígida, y si lo más alto a lo que aspiramos es actuar juntos y tener la capacidad de iniciar lo inesperado, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar hoy, en nuestro espacio público, esa inmensa capacidad de crear algo nuevo? Frente a la trampa de la simple supervivencia biológica o del consumo sin freno, tenemos la opción de salir ahí fuera, dialogar y construir algo duradero. La posibilidad de un nuevo comienzo es real y siempre está presente.